Escuchas a Héctor Rosales en radio. Momento de más noticias al mediodía. Yo soy Héctor Rosales y vamos con la información. El periódico El Debate de Sinaloa presenta como portada: balean e incendian taquilla de Expo Ganadera Culiacán, Sinaloa. Muestra de la crisis de seguridad que se niega a atender la doctora Claudia Sheinbaum. Donald Trump podría deportar hasta 200,000 delincuentes de origen mexicano o probablemente de otras nacionalidades a México. Y bueno, esto sería un problema, un grave problema para México, opinó la exfuncionaria de Relaciones Exteriores, Marta Bárcena. Recuérdese que entre más insiste Claudia Sheinbaum que no hay ningún problema con Donald Trump, pues sí, su gobierno, todo lo que se permitió equivocadamente en el gobierno de López Obrador, como la migración ilegal a los Estados Unidos, pues ahora va a tener un efecto devastador sobre Sheinbaum. A Sheinbaum le van a explotar en la cara todos los destrozos realizados por su jefe López Obrador. Diario de Yucatán presenta como portada: aumentan los balazos, hallan 11 cadáveres en la autopista del Sol. Sheinbaum utiliza probablemente el ejército a favor del cártel de Sinaloa contra otros narcos. En medio de masacres, frivolidad, crueldad criminal, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado de Morena, canta con el Coque Muñiz, Si nos dejan. Llegó en un helicóptero a Zihuatanejo para burlarse de las víctimas del crimen organizado y de los desastres naturales. El periódico Reforma tiene hoy en su portada: masacre, ejecutan a 11 personas en Guerrero, 2 mujeres y 9 hombres. Acusan que la Fiscalía del Estado de Guerrero alteró la escena del crimen en Chilpancingo. Estos cuerpos fueron encontrados en una camioneta abandonada. Entre las víctimas, lamentablemente, hay un niño de 13 años de edad de nombre Raimundo Santos Francisco. En paz descanse. Habrían sido asesinadas estas personas por los criminales conocidos como el cártel Los Ardillos, ligados al partido Morena, operadores políticos a favor de Claudia Sheinbaum y López Obrador, y ligados al senador Félix Salgado Macedonio, como lo declaró el narcotraficante Celso Ortega a un periodista del equipo periodístico de Latinus de Carlos Loret de Mola. Entre las víctimas no es el único niño. También habrían asesinado a Abraham Reyes Cayetano, de 15 años de edad, a Clara Francisca, de 30 años de edad, y a Flor Itulia N., de 53 años de edad. Mujeres, niños, dirán los morenistas para tratar de burlarse de las víctimas. Son adolescentes, ya no son niños, son personas que fueron asesinadas por grupos criminales y hasta la fecha no hay detenidos por el asesinato por decapitamiento del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. Vamos con nuestra siguiente nota. En portada, el periódico Milenio destaca que el acusado de narcopolicía, el secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, será el encargado de ejecutar la nueva política de seguridad de Claudia Sheinbaum. Omar García Harfuch, denunciado como narcotraficante por la periodista de investigación Anabel Hernández, y el señalado discípulo del ex procurador general de la República en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que recientemente fue condenado a más de 20 años de prisión por narcotráfico. El periódico La Jornada destaca en su portada, el periódico La Jornada, que es el órgano de propaganda de López Obrador de Morena, dice lo siguiente: Morena anuncia que los abortos a los 9 meses de gestación no irán a la congeladora, es decir, no se va a guardar esta reforma. Esta reforma va porque va. Niños serán asesinados aunque no lo quieran los mexicanos. Es la exigencia del partido Morena, es el compromiso de Claudia Sheinbaum
Suponemos que con las mafias internacionales, ¿no? Ellos son los que quieren esto de los abortos a los 9 meses de gestación, que es que nace un niño y lo matan. Periódico Excelsior: hallan 8 cuerpos de los 17 desaparecidos en Guerrero entre el 21 y el 27 de octubre en Chilapa, Guerrero, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Hallan sin vida 8 personas de los 17 desaparecidos. El periódico El Universal destaca en su portada: corrupción. Rosario Piedra Ibarra, familiar de terroristas de la Liga Comunista 23 de septiembre, falsificó su carta de recomendación a nombre del obispo Raúl Vera, quien ha dicho que yo no te recomendé, yo no quiero tener nada que ver contigo. Pero de todas formas, el partido Morena la presenta como una de las 3 candidatas a ocupar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con Claudia Sheinbaum. No les importa que plagió una carta de recomendación que el obispo ya dijo: yo no se la di, yo no la apoyo. Rosario Piedra Ibarra se dedicó los últimos 6 años a ser cómplice de violación de derechos humanos con el gobierno de López Obrador. Se dedicó incluso a revictimizar a las víctimas. Sí, porque ella tenía que presentar acciones de inconstitucionalidad contra la reforma que militariza México, contra la reforma que desaparece la transparencia, la rendición de cuentas, los organismos constitucionalmente autónomos. Ella tenía que presentar una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición del Poder Judicial y no lo hizo. Rosario Piedra Ibarra es familiar de secuestradores y asesinos que en la década de los 70s trabajaban para el criminal presidente Luis Echeverría, para secuestrar, para amenazar de muerte a empresarios. La Liga Comunista 23 de septiembre. Y esta señora es premiada por la corrupción, porque su madre, Rosario Ibarra, fue la primera candidata a ser presidente de México por el Partido del Trabajo, creado por Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Es una creación de Carlos y de Raúl Salinas de Gortari, dueños del PT, del Partido del Trabajo, socio de Morena. Y después, esta señora Rosario Piedra ocupa la CNDH. O sea, ¿de qué se trata? ¿De poner a los peores perfiles, a los peores delincuentes? No va a defender los derechos humanos, los va a torturar aún más. Vamos con nuestra siguiente y última nota. El periódico El Universal comunica que Morena se ha acobardado. Pausa la despenalización del aborto a los 9 meses de gestación. Morena se brincó el proceso legislativo, denuncia Jesús Sesma. Si hacemos una unión entre la portada del periódico El Universal y el periódico La Jornada, lo que estaríamos viendo es que Morena quiere garantizar que esta reforma genocida quede bien, quede firme. Y como se saltaron el proceso legislativo porque les surge aprobar este sicariato, esta ley Herodes, vamos a llamarla, la ley Herodes, pues entonces dice, hay que revertir, hay que esperarnos un poco para que esto quede firme y no pueda ser atacado legalmente, porque además van a desaparecer el Poder Judicial, van a desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por tanto entonces no habría forma de impugnar esto. Recuérdese que la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación no establece la legalización o la despenalización de abortos a los 9 meses de gestación, como Morena quiso interpretar. No, la sentencia dice por un breve periodo de tiempo desde que se da la concepción. Por lo cual, la reforma que está impulsando Morena no es protegida por la despenalización que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la nota importante y ayer estaba criticando fuertemente a los periódicos por no darle la importancia necesaria. No querían darle la importancia a la despenalización el pasado 4 de noviembre. Ahora lo que están criticando es que se haya pausado. No les gustó que se pausara esta reforma terrible y en las portadas de algunos periódicos aparece la fotografía de criminales encapuchadas con el trapo verde del aborto.
Vamos con los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Efemérides. Las efemérides. En el año 2019, corrupción. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, pese a haber robado millones de la petrolera estatal Petroobras, abandona la cárcel después de estar 580 días en prisión. Es bien sabido que Lula da Silva tiene corrupto todo el Tribunal Superior de Brasil, o sea, la Suprema Corte de Brasil es completamente chavista y ha sido cómplice de robos y de crímenes por parte del gobierno de Lula. En el año 2016 se celebra la 58ª o las 58 elecciones presidenciales en Estados Unidos, por las cuales Donald Trump se convierte en el 45 presidente de los Estados Unidos. Ya pasaron los años 2016. Dicen que en el año 2016, pues Donald Trump no tuvo que irse adecuando a hacer política, que fue conociendo poco a poco qué era lo que podía hacer. Y en su primer periodo, en el primer gobierno que tuvo de 2016 a 2020, pues tuvo muchos problemas. Se enfrentó Donald Trump a muchas traiciones por parte de funcionarios que en un inicio decían que lo iban a acompañar, pero que finalmente lo rechazan. Destituyó a muchos de sus antiguos funcionarios porque lo traicionaron, lo criticaron abiertamente, no cumplieron con sus órdenes, y entonces se ve que en este segundo periodo está más depurado, ya no hay personas que pudieran traicionarlo. Él cuando fue cuestionado, por ejemplo, en el foro latino realizado por Univision en los Estados Unidos, le preguntaron: bueno, usted ha destacado todas las cosas buenas que ha hecho en su gobierno, pero ¿algo de lo que se arrepienta? Y precisamente dijo eso: en esta ocasión, si fuera presidente, no volvería a nombrar a personas que me traicionaron, a personas en las que confié equivocadamente. Pues la lista es larga, La lista es larga. Mark Espert, que era de la Defensa Nacional. John Bolton, que es un sionista que recibía órdenes directas de Netanyahu para masacrar Irán y que Donald Trump rechazó y terminó destituyéndolo. Otro de los personajes que podemos encontrar muy traicioneros fue el mismo vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, un republicano también fuera de aquí, considera que lo traicionó. Otro de los traicioneros habría sido el fiscal general de los Estados Unidos, este señor que se descubrió que luego estaba relacionado con JE, no puedo decir su nombre. ¿Cómo se llama? Me refiero al funcionario, Estoy tratando de recordar su nombre. Que es William Barr, es el nombre. William Barr, que es con el que pacta López Obrador liberar al narcosecretario masón del rito escocés, Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿Se acuerdan que López Obrador presionó para que lo liberaran cuando le encontraron aún mensajes de tener nexos con el cártel Beltrán Leiva, socios del cártel de Sinaloa? El secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto fue liberado de prisión de los Estados Unidos por López Obrador cuando fue detenido porque viajó a Disneylandia. Sí, el secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto viajaba a Disneylandia, que como saben, hoy ya no tengo que ocultarlo, ya no tengo que decir otras cosas, es un centro de satanismo. La familia Disney es una de las familias satánicas ligadas a la banca Rothschild. Entonces, ahí lo detuvieron, ligado al cártel Beltrán Leiva, y lo primero que hizo López Obrador fue presionar, llegó a un acuerdo con William Barr y lo liberó. Incluso la señora juez dijo: lo liberó no porque sea inocente. No lo liberaba porque fuera inocente, sino porque se lo estaban ordenando políticamente. Esta es una decisión política. Bueno, pues ese también, William Barr, tampoco está contemplado que ocupe un cargo aparentemente en estos nuevos 4 años. Tampoco vemos que se esté nombrando al doctor muy cuestionado, que también lo llaman doctor asesino, doctor muerte, a Anthony Fauci, que aparece en fotografías. Acuérdense esa famosísima fotografía del año 2001 en la Fundación Carnegie.
pues aparece con John Davison Rockefeller, con Bill Gates, con el papá de Bill Gates, aparece también con George Soros, aparece con representantes de la familia Astor, la élite Illuminati dirigente, para acabar pronto, o al menos la élite dirigente operativa, porque también existe algo más arriba de ellos, que algún día les explicaré, pero por el momento es suficiente. Y entonces Donald Trump habría sido traicionado en algunas ocasiones por estos que obedecían a tales poderes. Ahora se presupone que no estarán. Otro de los que está desechando sería un funcionario que Donald Trump había puesto en el Departamento del Tesoro, que se llama Steve Mnuchin. Este Steve Mnuchin había sido funcionario de Goldman Sachs y parece ser que no va a estar pues ahora en su gabinete. Otro que tampoco está funcionando es el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, tampoco estaría contemplado para este nuevo gabinete, a pesar de que pues no se conocía que tuviera algún enfrentamiento con Donald Trump. Vamos con nuestra siguiente efeméride. 1988, en Estados Unidos, George H.W. Bush, o como algunos lo llaman, Bush padre, fue electo presidente de los Estados Unidos. Año de 1966, Su Santidad, el Papa Pablo VI, autoriza una traducción común de la Biblia entre católicos y protestantes. Esto con miras no a hacerle un favor a los católicos, sino a los herejes protestantes. Tratar de tener un acercamiento los católicos con los herejes que fueron desviados de la verdadera fe por acción del heresiarca Martín Lutero, quien hizo una traducción de la Biblia al alemán con todos los errores que ustedes se puedan imaginar de mala interpretación que surgen de la falsedad de la sola escritura. La sola escritura pues es algo que los herejes no pueden sustentar con la Sagrada Biblia, No se puede. Vamos con nuestra siguiente efeméride. Año de 1960, en los Estados Unidos de Norteamérica, el demócrata John Fitzgerald Kennedy es electo presidente de los Estados Unidos. Este presidente morirá en un atentado en el estado de Texas, lamentablemente. Su esposa, Jacqueline Kennedy, terminará casándose con el Illuminati Aristóteles Onassis, quien deja al gran amor de su vida, la soprano María Callas, por unirse a ella. Y es una relación adúltera que, bueno, obviamente no termina tampoco bien. Año de 1933, en Kabul, Afganistán, durante una ceremonia de graduación en un instituto de enseñanza secundaria, un hombre armado con una Colt M1911, calibre 45, dispara y priva de la vida al rey Mohammed Nadir Shah, que tenía entonces 50 años. Le sucede al poder su hijo. Año de 1917, golpe de estado en Rusia, un golpe de estado comunista. Una evidente traición, un acto de indisciplina, una traición a la patria, una verdadera traición a la patria, no como las que dice Sheinbaum, que Sheinbaum dice que es traición a la patria quejarse del narco, pedir que detengan a los narcos dice que es traición a la patria. Si eres patriota, dirás que el blanco de la bandera de México es la cocaína, el rojo es la sangre de las víctimas de nuestros narcos y el verde de la hierba, de la mala hierba que huele muy feo. Bueno, pues San Petersburgo, Rusia, el acorazado Aurora de la Armada rusa se subleva, porque estaban infiltrados por judeocomunistas, se subleva frente al gobierno provisional ruso, que eran masones, o sea, traicionaron a los zares, y apunta todos sus cañones contra el Palacio de Invierno, contra pues la casa de los zares. Y de esta forma, criminales de origen extranjero, masones, todos particularmente de origen judío como Lenin, Trotsky y Stalin,
que se convirtieron en los carniceros que asesinan a más de 58 millones de personas en la Unión Soviética, y luego se empiezan a asesinar entre ellos. Bueno, primero se empiezan a asesinar entre ellos y luego Stalin masacra a más de 58 millones de personas. Ese es el resumen de la historia. Bueno, pues estos logran conquistar el poder con toda una serie de traiciones e infiltración del gobierno ruso como no se había visto nunca antes. Y estas cosas son reales, o sea, los gobiernos de todo el mundo están infiltrados por intereses siniestros. El punto culmen, el punto clave, lo que puede asombrar a todo el mundo, pues es ver a México gobernado por una extranjera. ¿Cuándo se había visto algo así? Habíamos tenido presidentes masones, presidentes traidores a la patria, pero nunca abiertamente ya una extranjera, que esa ya es la más grande ofensa que nos ha hecho pues las élites criminales del globalismo. Vamos con efemérides más agradables. En el año 1539, Su Majestad el Rey de España y México, Carlos I y V del Sacro Imperio Romano Germánico, concede escudo de armas y título de ciudad a la nueva villa de Guadalajara, Jalisco, México. Año de 1519, en el actual México, el militar español y hasta evangelizador Hernán Cortés llega a las puertas de la Tenochtitlan y el emperador Moctezuma II Xocoyotzin sale a recibirlo con hipocresía después de tenderle miles de trampas e intentar asesinar a Hernán Cortés en el camino. Muy hipócrita y cobarde siempre fue Moctezuma. Una de las peores trampas que le puso Moctezuma a Hernán Cortés, a sus tropas tlaxcaltecas y totonacas, pues fue precisamente en la ciudad de Cholula, actualmente Puebla. Allí en Cholula la idea era atraparlos a todos y asesinarlos. Estaba enviando Moctezuma a más de 10,000 soldados mexicas de élite para masacrar a los españoles y comérselos. Pero ocurrió que la Malinche, la Malitzin, doña Marina, habló con los pobladores y se dice que particularmente una anciana le dijo lo que iba a ocurrir. Entonces ella alertó a Hernán Cortés y entonces pidió los refuerzos de las tropas tlaxcaltecas. Esto pues le sale tan mal a Moctezuma que sus 10,000 soldados huyen porque tienen el temor de la ferocidad. Creen ellos que es la ferocidad de los soldados españoles. Creen además que tienen poderes, ciertamente tenían armas de fuego. Y entonces eso les empieza a preocupar, la superioridad de las armas. Pero no fue la superioridad de las armas lo que ocurrió en Cholula, que ahora los izquierdistas lo quieren llamar la masacre de Cholula-Puebla. Pues sí, se puede decir que hubo una masacre, pero fue ocasionada por las conspiraciones, por las trampas de Moctezuma. No porque haya sido una intención de Hernán Cortés. Las tropas tlaxcaltecas, que eran miles, pues llegaron a Cholula y se acabó la historia de esa ciudad que se estaba prestando a las traiciones de Moctezuma. Moctezuma le dijo a Hernán Cortés: tú puedes estar aquí, espéranos aquí porque el camino es largo, aquí en Cholula. Pero solo una cosa, tus soldados tlaxcaltecas no pueden estar aquí porque son enemigos de mis cholultecas. Entonces, de mis vasallos, los cholultecas. Entonces tendrán que estar lejos de la ciudad. Claro, lo que quería es que estuvieran lejos de la ciudad para poder asesinar a Hernán Cortés y a todos los españoles. Pero esto no le salió bien gracias a la astucia, gracias a la participación de la Malitzin doña Marina. Claro que esta es la historia real y es la historia que no te van a enseñar los masones, los socialistas de Morena, que quieren reivindicar la historia del Imperio Mexica, que se dedicó a asesinar, esclavizar y devorar a los pueblos indígenas. Año de 1517, en España,
Fallece un hombre de Estado, verdaderamente un hombre de Estado. El arzobispo de Toledo, el cardenal Cisneros, que fue durante muchos años el confesor de la reina Isabel la Católica, bueno, pues falleció. El cardenal Cisneros, debemos de recordar que durante el desastroso gobierno de Juana de Castilla, pues él desempeñó funciones de gobierno cuando Fernando el Católico ya estaba muy enfermo, ya estaba muy grande. Le sucedió como administrador el cardenal Cisneros. Él, hagan de cuenta que en lo que alcanzaba la mayoría de edad Carlos V, pues se desempeñó como el gobernante de España y mantuvo más o menos, vamos a decir, mantuvo todo estable, lo logró. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando fallece el cardenal Cisneros en 1517, el rey Carlos I o el rey Carlos V, como ustedes lo prefieran, nombra como sucesor a Guillermo de Croy, un extranjero que apenas tenía 20 años, es decir, estamos hablando de una persona muy joven para el cargo de religioso. Se veía muy mal eso. Además, era sobrino de su consejero personal. Esto hace que los españoles se enojen profundamente. En primera, porque a ellos no les gustaba Carlos. Para nada les gustaba Carlos. Los españoles consideraban un completo error que los hijos de la reina Isabel hayan emparentado con personas de costumbres tan, pues poco cristianas, para acabar pronto, ¿no? Los Austrias, los Habsburgo, como por ejemplo Felipe el Hermoso, el padre de Carlos V, que venía de Flandes, que lo que sería actualmente Bélgica, pues eran personas que tenían en primera gustos por lo caro, por los lujos. Eran personas que se les acusa de practicar mucho la gula, de ser poco cristianos, de rezar el rosario. Los españoles siempre fueron como personas más sencillas, ¿sí? A pesar de que fue un reino sumamente rico, pues por el catolicismo, por las características tan particulares del pueblo que da origen a México, que la verdad nosotros somos así, no nos gustan los lujos groseros, no nos gusta la gente presumida, no nos gusta la gente depravada, ni exagerada, ni haciendo cosas extrañas. Pues así es el carácter del español. Originalmente, ahorita no sé cómo sean, pero sí sé. Así eran originalmente los españoles católicos. Y no les gustaba para nada Felipe el Hermoso, ni mucho menos Carlos V, que venía con todas esas costumbres del norte, que hay que recordar que nosotros somos el sur, somos descendientes del sur de España, entonces nosotros somos la civilización, la alcurnia. Pues ahora sí que el norte era visto como el norte de los bárbaros, de gente rara, de gente aburrida, incluso gris, vamos a decirlo, en el sentido no cristiano de la palabra, como un norte paganizado. Y entonces cuando se hace esto, se considera un enorme escándalo de corrupción, porque el cargo de ser cardenal de Toledo, arzobispo de Toledo, pues debería de corresponderle a un español, y sobre todo a un español con experiencia y con méritos en religiosidad. Entonces aquí sí que estaba el reclamo de decir que el poder político debía separarse del religioso, porque ocurría mucho que el rey se metía en los asuntos de la iglesia. Ahora bien, lo que ocurrió posteriormente en México muchos años después con el criminal Benito Juárez, que dijo que la laicidad del Estado, eso tampoco fue la laicidad del Estado. Es buena la separación de la iglesia y el Estado. El Estado no tiene por qué meterse contra la iglesia. Pero ocurre que lo que hizo Juárez es precisamente todo lo contrario, es someter o meterse en los asuntos de la iglesia para que la iglesia no pueda proclamar la verdad. Y entonces los masones dicten la conciencia de las personas. Recuérdese que todo acto político, toda acción puede ser pecado. Y por tanto votar por un candidato que promueve el aborto, que es socialista, como López Obrador o como Claudia Sheinbaum, es pecado y es hasta excomunión. Por tanto, pues los masones no les gusta que exista la laicidad, no les gusta que exista la separación. No vamos a decir laicidad, sino de separación entre la iglesia y el Estado. Ellos no quieren que exista.
porque quieren seguirse metiendo en los asuntos de la iglesia, quieren censurar a la iglesia. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles esto se llevó al extremo, de que querían que estuviera un funcionario del gobierno escuchando las confesiones, que el agua no estuviera bendita para bautizar a los niños. ¿Por qué? Pues porque el presidente Plutarco Elías Calles era masón grado 33, era satanista como López Obrador, y quería por todos los medios que el sacramento del bautismo pues no tuviera efectos. Parecen cosas increíbles, pero pues, son toda nuestra historia, ¿no? Como civilización, como país. Triunfo cristiano en el año 392 después de Cristo. Tras terribles persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, el emperador Teodosio el Grande prohíbe todos los cultos paganos, todos los cultos que no sean cristianos, incluida la secta herética llamada judaísmo. Bueno, pues es así como llegamos al final de otra breve emisión. Gracias por su atención, suscríbanse al canal, dale me gusta y comparte, por favor. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal.